Los susurros tras el velo. Crónicas de una realidad invisible. Hay una frontera invisible, delgada como el papel de seda, que separa nuestro mundo tangible de un abismo insondable. La mayoría de los seres humanos caminan por la vida con los ojos vendados, ignorando las presencias que respiran sobre sus cuellos, ajenos al frío antinatural que congela las esquinas de sus habitaciones. Pero de vez en cuando el velo se rasga, ya sea por la pureza de un alma recién llegada, por el eco de una energía estancada en paredes antiguas, o por la sensibilidad de quienes nacieron con el don de ver en la oscuridad. Las historias que yacen en estas grietas no piden ser creídas, simplemente esperan en las sombras. Y el juego en el vacío, la casa de Arantxa, siempre había sido un santuario de paz. Aquella tarde de otoño, el aire dentro del hogar estaba teñido por un silencio cálido, roto únicamente por el rítmico traqueteo de unos pequeños coches de plástico chocando contra el rodapié de madera. En la habitación contigua, el pequeño Asier, de apenas 2 años, jugaba ensimismado. Arantxa, una mujer pragmática de manos curtidas por el trabajo diario y el cuidado constante, pasaba un paño húmedo sobre la mesa del comedor. Olía a cera de abejas y a lavanda, el aroma a limpio que ella misma se esforzaba en mantener. Asier era un niño distinto. No lloraba sin razón. Poseía una nobleza inusual en su mirada, y sus enormes ojos oscuros parecían absorber cada detalle del mundo con una profundidad que a veces desarmaba a los adultos. Sin embargo, en aquel momento era solo un niño jugando. De pronto el traqueteo de los juguetes cesó. Arantxa detuvo el paño sobre la madera. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Era denso, pesado, como si el oxígeno hubiese sido succionado de la casa. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, erizando el vello de sus brazos. Entonces lo escuchó. Una risita, límpida, cristalina, cargada de genuina alegría. Asier se estaba riendo a carcajadas. Y luego el niño empezó a balbucear, respondiendo con pausas perfectas, como si estuviera manteniendo una conversación fluida. Cualquiera diría que habla con sus muñecos, pensó Arantxa, intentando convencerse a sí misma, tragando saliva, para deshacer el nudo frío que se le había formado en la garganta. El crujir del parqué delató sus pasos mientras se acercaba de puntillas al pasillo. Se asomó por el umbral de la puerta, conteniendo la respiración. Asier no estaba mirando sus juguetes. Estaba sentado en el centro de la alfombra, con la cabeza alzada hacia una esquina vacía de la habitación, cerca del techo. Sus ojos brillaban y agitaba sus manitas hacia la nada, ofreciéndole su cochecito rojo a un vacío absoluto. La temperatura en aquel rincón de la casa parecía haber descendido 10 grados. Arantxa, sintiendo que el corazón le latía desbocado contra las costillas, forzó una sonrisa temblorosa y dio un paso al frente. «Mi amor», susurró con la voz más suave que pudo encontrar. «¿Con quién estás hablando?» El niño no desvió la mirada de aquella esquina de inmediato. Cuando lo hizo, esbozó una sonrisa enorme, desdentada y feliz. «Con la abuela Cecilia», respondió el pequeño, con la claridad que solo tienen los niños cuando enuncian una verdad innegable. Arantxa sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El aire en sus pulmones se volvió hielo puro. La abuela Cecilia, su madre. La mujer que había fallecido años atrás, mucho antes de que Asier fuera tan siquiera un destello en el vientre materno.
En aquella casa no había una sola fotografía de ella a la vista. El nombre de Cecilia jamás se había pronunciado frente al niño. Jamás. Un miedo primario, antiguo y visceral se apoderó de Arantxa. ¿Y si era una entidad oscura engañando al niño? ¿Y si lo que estaba allí, suspendido en el aire helado de la habitación, no era su madre? Con las manos temblando de forma incontrolable, Arantxa corrió hacia su dormitorio. Rebuscó frenéticamente en el fondo del cajón de su cómoda, apartando ropa y viejos documentos hasta que sus dedos rozaron el cartón rígido de una vieja fotografía en blanco y negro. Era un retrato de Cecilia, joven, con su característico recogido y esa sonrisa serena. Regresó a la habitación de Asier. El niño seguía allí, riendo hacia la nada. Arantxa se arrodilló a su altura. El olor a ozono, como el que precede a una tormenta eléctrica, inundaba el cuarto. Asier, cariño, murmuró, extendiendo la fotografía con manos trémulas. ¿Es hecha? ¿Es esta la abuela Cecilia? El niño bajó la mirada hacia el papel. Sus ojos se abrieron de par en par y, con un grito de alegría pura, señaló la foto y luego el rincón vacío. ¡Abuela Cecilia! ¡Abuela Cecilia!, gritó feliz, dando palmaditas. ¡Ella juega conmigo! Arantxa rompió a llorar, pero no de terror, sino por una conmoción espiritual abrumadora. La presencia en la habitación pareció volverse cálida, envolvente, como un abrazo invisible. El frío desapareció. Sin embargo, el velo ya había sido abierto. Semanas después, en la sala de estar, mientras la familia entera miraba la televisión en completo silencio, la pesada luz del recibidor se encendió de golpe. Arantxa, inmóvil en el sofá, cerró los ojos al escuchar el inconfundible y seco clic del interruptor mecánico. Alguien o algo acababa de pulsarlo. Pero no había miedo en la casa, solo la certeza absoluta de que el amor, a veces, es lo único capaz de burlar a la misma muerte. 2. El fuego naranja de Sevilla. El sur de España tiene una forma particular de guardar sus secretos. En Sevilla, el calor del verano no solo derrite el asfalto, sino que parece aplastar el tiempo, haciendo que las noches sean densas, pesadas, casi asfixiantes. Hugo odiaba ese calor, pero más aún, odiaba lo que el calor parecía despertar en el apartamento de la tercera planta. La familia acababa de mudarse y el piso estaba en plenas reformas. El olor a yeso fresco, a polvo de ladrillo y a pintura cubría cada rincón. Para la mente racional de sus padres, los ruidos nocturnos eran simplemente la estructura antigua asentándose. Para Hugo, un joven con una sensibilidad afilada que a menudo le causaba problemas para dormir, la casa se sentía como un pulmón enfermo, respirando a un ritmo diferente al suyo. Era una noche de agosto, pasada la madrugada. El ventilador giraba lentamente, cortando el aire caliente sin lograr refrescarlo. Hugo yacía en su cama, con los ojos abiertos de par en par, observando las sombras bailar en el techo. A través de la puerta entreabierta de su habitación, podía ver el cristal de la gran ventana del salón, que reflejaba el interior de su propio cuarto. Fue entonces cuando la vio. Una luz roja, un resplandor anaranjado, pulsátil y oscuro, como el corazón de unas brasas a punto de extinguirse. No provenía de la calle. El reflejo en el cristal mostraba claramente que la fuente de aquella luminiscencia estaba dentro de la habitación de Hugo, justo en la esquina opuesta a su cama. El corazón de Hugo dio un vuelco. Se incorporó lentamente. El aire se volvió de repente gélido,
un contraste brutal con el verano sevillano. Volteó la cabeza hacia la esquina de su cuarto. Nada. La habitación estaba sumida en una oscuridad total. No había luces de emergencia, no había aparatos electrónicos encendidos. Volvió a mirar el reflejo en la ventana del salón. La luz naranja seguía allí latiendo rítmicamente. Pum, 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 como si estuviera respirando. Salió corriendo al pasillo, descalzo, esquivando botes de pintura y plásticos protectores. Despertó a sus padres. Su padre, frotándose los ojos y maldiciendo entre dientes, inspeccionó la habitación, encendió y apagó las luces y miró por la ventana. Es un reflejo de un semáforo. Hugo, vete a dormir. La fría lógica parental que siempre actúa como un escudo contra lo desconocido. Pero Hugo sabía que no había ningún semáforo, y lo más aterrador fue que la noche siguiente la luz regresó, y la siguiente. Y cada vez era más intensa, más definida, casi tomando la forma de una silueta sentada en el suelo, rodeada de fuego invisible. Hugo, al borde del colapso nervioso, con enormes ojeras marcando su rostro, decidió buscar respuestas donde sus padres no querían mirar. Se acercó a la puerta de la vecina de enfrente. Una mujer mayor de piel apergaminada y ojos que parecían haberlo visto todo. Cuando Hugo le describió la luz roja y naranja palpitando en su cuarto, el rostro de la anciana palideció. Miró hacia ambos lados del pasillo antes de hablar en un susurro áspero. «Tú tienes el cuarto del fondo, ¿verdad?», preguntó la mujer, persignándose discretamente. Hugo asintió. «Antes de que tus padres compraran el piso, ahí vivía un hombre, peculiar. No hablaba con nadie. Se pasaba las noches enteras encerrado en esa habitación, encendiendo decenas de velas rojas y naranjas. Decía que estaba buscando la forma de salir de este mundo, que meditaba para abandonar la ilusión». La mujer tragó saliva, y sus ojos se clavaron en los de Hugo con una intensidad aterradora. «Murió allí dentro, muchacho». Lo encontraron sentado en flor de loto, rodeado de cera derretida. El médico dijo que fue el corazón, pero los que entramos a limpiar, vimos su rostro. No había dolor, había triunfo. Se fue. Pero algo de lo que usó para abrir la puerta se quedó encendido. Todas las familias que han alquilado esa habitación después han huido por las luces. El terror se apoderó de Hugo. Esa noche no durmió en la casa. Al día siguiente, a espaldas de sus incrédulos padres, trajo a un amigo versado en el manejo de energías. Mientras quemaban ruda y palo santo en la esquina maldita, el aire pareció vibrar, emitiendo un sonido agudo e inaudible que hizo que los oídos de Hugo sangraran ligeramente. El humo tomó una forma circular, se arremolinó violentamente y luego se disipó, dejando tras de sí un intenso olor a cera quemada que desapareció a los pocos segundos. La luz nunca volvió. Pero Hugo aprendió una lección escalofriante. Hay personas que no mueren, simplemente rompen el cristal de la realidad y cruzan al otro lado, y a veces dejan la puerta entreabierta. El huésped en la silla de cuero, hay una edad justo en la frontera entre la infancia y la adolescencia, donde la mente humana es increíblemente porosa. A los 12 años, Elena no solo entendía el mundo, lo sentía vibrar bajo su piel. Siempre había sido así. Veía las sombras moverse cuando el sol aún brillaba y percibía los estados de ánimo como colores opresivos en el aire. Pero nada la había preparado para lo que habitaba en la casa de su mejor amiga, Clara. Era viernes por la noche.
Los padres de Clara se habían retirado a su habitación, en el ala opuesta del pasillo, dejando a las dos niñas solas en el cuarto de Clara, rodeadas de pósters de ídolos pop y luces de colores. Sin embargo, la atmósfera no era de fiesta. Desde que había cruzado la puerta, Elena sentía una presión insoportable en el pecho. Una sensación de ser observada, evaluada, cazada. Era como tener un insecto caminando por la nuca, un cosquilleo frío y desagradable. Estaban sentadas en la cama, fingiendo ver una película en la laptop, pero Elena no podía dejar de mirar de reojo hacia la esquina más alejada de la habitación, junto al armario. La oscuridad allí parecía más espesa. Se movía, respiraba. Clara, susurró Elena, con la voz quebrada. ¿Alguna vez sientes que no estamos solas aquí? Clara detuvo la película. Su rostro se volvió una máscara de puro terror. Sus manos comenzaron a temblar. Pensé que me estaba volviendo loca, respondió Clara en un hilo de voz, las lágrimas asomando a sus ojos. Siempre lo siento, especialmente de noche, justo detrás de mí. Elena tragó saliva. El aire de la habitación se saturó repentinamente de un olor rancio, a tierra húmeda y cobre viejo. Elena giró lentamente la cabeza, sin atreverse a mirar directamente, usando solo su visión periférica. Y allí estaba, en la esquina. No era una nube de humo ni un juego de luces, era una figura, alta, encorvada, con el cabello negro, lacio y extremadamente largo, cayendo sobre un rostro que la oscuridad devoraba. Emanaba una hostilidad silenciosa, un odio ancestral y profundo. «Hay alguien detrás de ti, ahora mismo», susurró Elena, paralizada, con los músculos en tensión, lista para gritar. Clara no se giró, apretó los ojos con fuerza y con una voz extrañamente calmada por el pánico extremo, le dijo a Elena: «Dibuja, dibuja lo que estás viendo, no lo mires de frente. Dibújalo». Con manos temblorosas, Elena agarró un lápiz y un cuaderno de la mesita de noche. Cada trazo sobre el papel sonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la habitación. Rasgó el papel, dibujando la silueta demacrada, el cabello fibroso, la postura encorvada. Cuando giró el cuaderno, Clara soltó un sollozo ahogado y se tapó la boca con ambas manos. «Es él», gimoteó Clara. «Es exactamente lo que veo en mis pesadillas». El terror las impulsó a moverse. Necesitaban salir de esa habitación. Con el pretexto de ir a buscar agua a la cocina, abrieron la puerta. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por el gran ventanal del salón. Caminaron abrazadas, descalzas, sobre la madera fría. Al pasar frente al arco que daba al salón, ambas se detuvieron en seco. La sangre se les heló en las venas. En el viejo sillón de cuero del padre de Clara había alguien sentado. Era una silueta maciza, inerte. No era el chico del cabello largo. Era otra cosa, una presencia masiva, oscura, que absorbía la luz de la luna. No tenía rostro, pero ambas niñas sintieron con total certeza que aquella cosa las estaba mirando. Las estaba invitando a entrar. Un silencio sepulcral, antinatural, dominó la casa. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared se escuchaba. Sin decir una sola palabra, retrocedieron lentamente, paso a paso, hasta regresar a la habitación. Cerraron la puerta con pestillo, se metieron bajo las sábanas de la cama y se abrazaron, temblando incontrolablemente, rezando para que la noche terminara, escuchando el latir desbocado de sus propios corazones. No durmieron ni un solo segundo. Se quedaron rígidas, con los ojos clavados en la puerta,
esperando que el pomo girara en cualquier momento. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las persianas, el terror pareció disolverse, como si la luz quemara la maldad impregnada en el ambiente. Salieron de la habitación exhaustas, ojerosas, caminando hacia la cocina, donde los padres de Clara ya tomaban café. El padre de Clara, con el ceño fruncido y una expresión de profundo enfado, golpeó la taza contra la mesa. Me parece muy bien que hagáis pijamadas, niñas, pero lo de anoche fue una falta de respeto, dijo, con voz severa. Vuestra madre y yo tenemos que trabajar hoy. Las niñas se miraron, confundidas y aún presas del miedo. ¿De qué hablas, papá?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. La madre de Clara se giró desde el fregadero, mirándolas con reproche. No os hagáis las inocentes. A las 3 de la madrugada. Las dos, sentadas en el salón, hablando en voz alta, moviendo los muebles y riéndose a carcajadas. Os escuchamos perfectamente. Estuvimos a punto de levantarnos a castigaros. Un frío mortal, más intenso que cualquier cosa que hubieran sentido la noche anterior, atravesó el cuerpo de Elena. Sus rodillas fallaron. Miró a Clara, cuyo rostro había perdido cualquier rastro de color, convirtiéndose en una máscara de puro horror blanco. Ellas no habían salido de la habitación, no habían hablado, no se habían reído. Mientras ellas estaban escondidas bajo las mantas, aterrorizadas, mudas por el miedo a la figura del sillón. Algo más estaba en el salón, algo que había imitado sus voces, algo que en la oscuridad se reía con sus propias carcajadas, y las estabas esperando.